Muy buenos días, hermanos, es un placer estar con ustedes en este día domingo. Dios les pueda bendecir, Dios les pueda guardar, amados de la Iglesia Bautista de Getsemaní. Es solamente la única manera en que nos podemos encontrar durante estos días, pero queremos saludarles a cada uno de ustedes, que el Señor les pueda fortalecer, el Señor les pueda renovar sus fuerzas. Esta semana nos preparamos para lo que es Semana Santa y queremos también no solamente tener un tiempo de recogimiento delante de la presencia del Señor, sino también poder reflexionar camino a la cruz, pero sobre todas las cosas, camino hacia la resurrección de Jesús. Vivimos, somos nuevas criaturas porque el Señor nos ha renovado cada uno de nosotros. Amados hermanos de la Iglesia Bautista de Getsemaní, que tengan un muy buen día y que en esta semana el Señor les pueda guardar. Quiero compartir con ustedes en esta mañana 3 señales significativas del vivir en Cristo. Isaías capítulo 53, versos 4 y 5 dicen así: Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Un viejo marino dijo: en medio de las fieras tormentas, lo único que podemos hacer es colocar la nave en cierta posición y mantenerla allí. Amados, esto representa de manera gráfica la esencia del cristianismo. A veces, como Pablo en la experiencia en el libro de Hechos, en el capítulo 27, del 13 al 20, y entre paréntesis, vamos a mencionar durante estas semanas algunos pasajes bíblicos, no los voy a leer, es para que usted pueda después revisarlo en tranquilidad en su casa e ir reflexionando en ellos. En este pasaje de Hechos 27, del 13 al 20, en la experiencia propia de Pablo, no veremos muchas veces el sol ni las estrellas. Y una tempestad como la describe Lucas, no pequeña, muchas veces nos va a azotar. En un momento así solo tenemos una vía de escape. La razón, el pensamiento no nos va a ayudar. Las experiencias del pasado no te darán luz. Una sola cosa queda por hacer. Coloca tu corazón, coloca tu ser en la posición correcta y manténla allí. Debemos permanecer en el Señor y venga lo que venga, vientos u olas, marejadas, truenos, arrecifes amenazantes. Debemos amarrarnos al timón y afirmarnos en la confianza de la fidelidad de Dios. Como en la experiencia en el libro de Homero cuando escribe acerca de la Odisea, y Odiseo va con sus jóvenes soldados en su embarcación pasando por el mar de las sirenas, y para no ser encantado por ellas, él determina ser amarrado en el mástil del barco, simplemente para escuchar la seducción de la hermosa voz de las sirenas, pero no sucumbir al llamado de ellas. Amados, Dios nos desafía en esta mañana a no sucumbir a los sonidos deseables del mundo, a podernos amarrar al timón de la presencia de Jesús, mantenernos en la fidelidad de Él, en ese compromiso que Él ha pactado con cada uno de nosotros. Quiero compartir con ustedes una parte de una reflexión de este libro, Manantiales en el Desierto, tomo 2, dice así: ¿qué me importa que el viento que sople venga del este o del oeste? ¿Qué me importa cómo venga la marea? Si flujo o reflujo me es igual. Ni la calma veraniega ni el ciclón invernal
impiden que siga mi camino. Con constancia avanzo con rumbo al puerto que no lejos debe estar. Recuerdo los días angustiosos de antaño, en que cuando sin movimiento debía quedar o cuando las olas terribles me azotaban, cambiaba el rumbo sin saber por qué. Temía la calma, temía el ciclón, presentía el peligro, demoraba el viaje, olvidaba que ante todo debía zarpar para llegar al puerto que lejos estaba. No mido la pérdida, ni lamento lo gastado a través de los años de dudas soportados. Conservo fresco en la memoria los recuerdos de los años en que Dios me sostuvo por su misericordia. Amados, ¿cómo uno llega a una condición de esta envergadura en la vida del creyente? Simplemente manteniendo nuestra embarcación en cierta posición y manteniéndola firme ahí, confiando en las misericordias de Dios, viviendo bajo la presencia del Señor. ¿Y cómo evidenciamos que estamos tomados de la mano del Señor, que estamos sujetos a su presencia? En primer lugar, cuando la vida logra tener un sentido de dirección. Porque si nuestra vida no tiene un propósito, no tiene una finalidad, en verdad habremos derrochado toda nuestra experiencia a lo largo de estos años. En la vida de Jesús, camino a la cruz, había una dirección. Él sabía que la única manera de poder traer salvación y vida eterna a la humanidad era siguiendo la dirección que el Padre le había señalado. Es decir, hacer siempre lo que le agrada a Él. En Juan capítulo 8, verso 29, parte B, Jesús dice: pues siempre hago lo que a Él le agrada. Amados, nada puede superar el ejemplo y la práctica de Jesús. No podemos hallar ninguna dirección más segura de confianza en asuntos de fe que la explicación resumida y sencilla de este versículo en el pasaje de Juan. Hago las cosas que le agradan a Él. Amados, que en esta semana nos encontremos haciendo cosas que realmente honran, glorifican y exaltan el nombre del Señor. El trabajo de un río es fluir. Y del río vamos a aprender tres cosas. Primero, nada lo hace retroceder. La corriente del río puede ser fuerte o lenta. Su ciclo puede ser un fluir de azul turquesa o estar cubierto por el hielo invernal. Pero debe seguir corriendo, debe seguir fluyendo. Pablo, escribiendo a los filipenses, les dice: prosigo a la meta. No me quedo detenido en este lugar, olvidando lo que ya quedó atrás. Prosigo a la meta, sigo adelante. Amados, en Cristo debemos seguir adelante confiando en la misericordia de Dios, en el cuidado y la protección que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Probablemente en medio de toda esta pandemia, en medio de estar guardados dentro de nuestra casa, quizás no solamente es un mal que está sobre nosotros para destruirnos, sino también es parte del proceso de Dios en el cual el Señor nos está llamando a volvernos a Él, a que el río de su presencia vuelva a fluir dentro de nuestros corazones. A Dios no le interesa que tu río fluya rápidamente o lentamente, pero sí que cada día que pase nos podamos acercar un poco más a Él. Desde su nacimiento hasta el final, el trabajo del río, su responsabilidad simplemente consiste en fluir. Más allá de la faja de tierra, la corriente principal debe seguir persistente su camino, como si fuera de la mano del destino. Dios nos invita en esta mañana a tener un fluir constante delante de su presencia, a poder entender los propósitos para los cuales Él nos creó. Tú fuiste creado con un propósito, y ese propósito debe verse
de manera permanente en tu accionar, en tu manera en cómo vives el Evangelio, en cómo vives la vida. Amada hermana, amado hermano, quizás este es un tiempo en el cual el Señor nos está llamando a reflexionar en que mucha de nuestra relación y de nuestra intimidad con Dios es superficial. Probablemente han habido sectores en los cuales nuestro río se ha estancado. Cuando el agua se estanca, simplemente hay putrefacción. Deja de haber vida. Dios quiere que en esta mañana nuestro río, nuestra vida pueda fluir delante de su presencia. Aun cuando el fluir sea lento, Dios espera que podamos seguir fluyendo de tal manera que otros puedan ver la gloria de Jesús reflejada en nuestras vidas. Amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Mañana terminaremos este sermón. Quiero compartir con ustedes en esta mañana 3 señales significativas del vivir en Cristo. Isaías capítulo 53, versos 4 y 5 dicen así: Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Un viejo marino dijo: en medio de las fieras tormentas, lo único que podemos hacer es colocar la nave en cierta posición y mantenerla allí. Amados, esto representa de manera gráfica la esencia del cristianismo. A veces, como Pablo en la experiencia en el libro de Hechos, en el capítulo 27, del 13 al 20, y entre paréntesis, vamos a mencionar durante estas semanas algunos pasajes bíblicos, no los voy a leer, es para que usted pueda después revisarlo en tranquilidad en su casa e ir reflexionando en ellos. En este pasaje de Hechos 27, del 13 al 20, es la experiencia propia de Pablo. No veremos muchas veces el sol ni las estrellas. Y una tempestad, como la describe Lucas, no pequeña, muchas veces nos va a azotar. En un momento así solo tenemos una vía de escape. La razón, el pensamiento no nos va a ayudar. Las experiencias del pasado no te darán luz. Una sola cosa queda por hacer. Coloca tu corazón, coloca tu ser en la posición correcta y manténla allí. Debemos permanecer en el Señor y venga lo que venga. Vientos u olas, marejadas, truenos, arrecifes amenazantes. Debemos amarrarnos al timón y afirmarnos en la confianza de la fidelidad de Dios. Como en la experiencia en el libro de Homero cuando escribe acerca de la Odisea, y Odiseo va con sus jóvenes soldados en su embarcación pasando por el mar de las sirenas, y para no ser encantado por ellas, él determina ser amarrado en el mástil del barco, simplemente para escuchar la seducción de la hermosa voz de las sirenas, pero no sucumbir al llamado de ellas. Amados, Dios nos desafía en esta mañana a no sucumbir a los sonidos deseables del mundo, a podernos amarrar al timón de la presencia de Jesús, mantenernos en la fidelidad de Él, en ese compromiso que Él ha pactado con cada uno de nosotros. Quiero compartir con ustedes una
parte de una reflexión de este libro, Manantiales en el Desierto, tomo 2, dice así: ¿qué me importa que el viento que sople venga del este o del oeste? ¿Qué me importa cómo venga la marea? Si flujo o reflujo me es igual. Ni la calma veraniega ni el ciclón invernal impiden que siga mi camino. Con constancia o avanzo con rumbo al puerto que no lejos debe estar. Recuerdo los días angustiosos de antaño, en que cuando sin movimiento debía quedar o cuando las olas terribles me azotaban, cambiaba el rumbo sin saber por qué. Temía la calma, temía el ciclón, presentía el peligro, demoraba el viaje, olvidaba que ante todo debía zarpar para llegar al puerto que lejos estaba. No mido la pérdida, ni lamento lo gastado a través de los años de dudas soportados. Conservo fresco en la memoria los recuerdos de los años en que Dios me sostuvo por su misericordia. Amados, ¿cómo uno llega a una condición de esta envergadura en la vida del creyente? Simplemente manteniendo nuestra embarcación en cierta posición y manteniéndola firme ahí, confiando en las misericordias de Dios, viviendo bajo la presencia del Señor. ¿Y cómo evidenciamos que estamos tomados de la mano del Señor, que estamos sujetos a su presencia? En primer lugar, cuando la vida logra tener un sentido de dirección. Porque si nuestra vida no tiene un propósito, no tiene una finalidad, en verdad habremos derrochado toda nuestra experiencia a lo largo de estos años. En la vida de Jesús, camino a la cruz, había una dirección. Él sabía que la única manera de poder traer salvación y vida eterna a la humanidad era siguiendo la dirección que el Padre le había señalado. Es decir, hacer siempre lo que le agrada a Él. En Juan capítulo 8, verso 29, parte B, Jesús dice: pues siempre hago lo que a Él le agrada. Amados, nada puede superar el ejemplo y la práctica de Jesús. No podemos hallar ninguna dirección más segura de confianza en asuntos de fe que la explicación resumida y sencilla de este versículo en el pasaje de Juan. Hago las cosas que le agradan a Él. Amados, que en esta semana nos encontremos haciendo cosas que realmente honran, glorifican y exaltan el nombre del Señor. El trabajo de un río es fluir. Y del río vamos a aprender 3 cosas. Primero, nada lo hace retroceder. La corriente del río puede ser fuerte o lenta. Su ciclo puede ser un fluir de azul turquesa o estar cubierto por el hielo invernal. Pero debe seguir corriendo, debe seguir fluyendo. Pablo, escribiendo a los filipenses, les dice: prosigo a la meta. No me quedo detenido en este lugar, olvidando lo que ya quedó atrás. Prosigo a la meta, sigo adelante. Amados, en Cristo debemos seguir adelante confiando en la misericordia de Dios, en el cuidado y la protección que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Probablemente en medio de toda esta pandemia, en medio de estar guardados dentro de nuestra casa, quizás no solamente es un mal que está sobre nosotros para destruirnos, sino también es parte del proceso de Dios en el cual el Señor nos está llamando a volvernos a Él, a que el río de su presencia vuelva a fluir dentro de nuestros corazones. A Dios no le interesa que tu río fluya rápidamente o lentamente, pero sí que cada día que pase nos podamos acercar un poco más a Él. Desde su nacimiento hasta el final, el trabajo del río, su responsabilidad simplemente consiste en fluir. Más allá de la faja de tierra, la corriente principal debe seguir persistente su camino, como si fuera de la mano del destino.
Dios nos invita en esta mañana a tener un fluir constante delante de su presencia, a poder entender los propósitos para los cuales Él nos creó. Tú fuiste creado con un propósito, y ese propósito debe verse de manera permanente en tu accionar, en tu manera en cómo vives el Evangelio, en cómo vives la vida. Amada hermana, amado hermano, quizás este es un tiempo en el cual el Señor nos está llamando a reflexionar en que mucha de nuestra relación y de nuestra intimidad con Dios es superficial. Probablemente han habido sectores en los cuales nuestro río se ha estancado. Cuando el agua se estanca, simplemente hay putrefacción. Deja de haber vida. Dios quiere que en esta mañana nuestro río, nuestra vida pueda fluir delante de su presencia. Aun cuando el fluir sea lento, Dios espera que podamos seguir fluyendo de tal manera que otros puedan ver la gloria de Jesús reflejada en nuestras vidas. Amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Mañana terminaremos este sermón.